Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Buenas noches, gracias por estar aquí en su Canal 54, en su programa de los días lunes, Usted decide, rumbo a las elecciones del 2014. Su servidor y amigo Fernando Fay le agradece su sintonía por el Canal 54 del UHF, televisión abierta a nivel nacional, y también por medio de internet www.usteddecide2014.com, y por supuesto a las amigas y amigos que nos hacen el favor días después de este programa en vivo, hoy lunes 12 de agosto del 2013, y nos siguen por el canal en YouTube. También les damos un saludo y un agradecimiento por mirar, aunque sea posterior, y nuestro programa, y los invitamos para que cada noche de lunes nos acompañe rumbo a las elecciones del 2014. Hoy nuestro programa número 24, casi a la mitad de esta propuesta de 50 programas. Avanza rápidamente el tiempo y avanza rápidamente todo el proceso electoral. Pero ¿cómo se visualiza este proceso electoral del 2014? ¿Cómo irá a ser la campaña política? ¿Tendremos una campaña al estilo de las de antes, donde la gente tenga que salir, me refiero a los candidatos a presidente, vicepresidentes y diputados, a recorrer las calles de nuestro país? ¿O irá a ser una campaña mediática? El rol de las redes sociales. De todo esto vamos a conversar esta noche con nuestro invitado, el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo, analista político, que ya estuvo con nosotros y hoy vuelve a repetir, como no dudo que en los siguientes programas antes de llegar al 2014 o inclusive en enero del 2014 vaya a estar con nosotros y con ustedes, por supuesto, por medio de mensaje de texto o de teléfono más adelante. Así que, en verdad, gracias por estar con nosotros. 9 de la noche con 3 minutos, un corte comercial, y regresamos de lleno con nuestro tema de hoy, con nuestro invitado aquí en Usted Decide. Con permiso. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Buenas, ¿a qué le puedo servir? Buenas, busco una camisa. Manga corta, manga larga. No, cualquiera. Bueno, aquí tenemos varios modelos, digamos, con botón, No. con el... Cualquiera, la que sea. estampado. No, cualquiera. No me interesa, la que sea. Bueno, como usted diga. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El regalo que mamá y papá se merecen. Este 2013, Coop Servidores los sorprenderá con muchos premios y un espectacular Accent Blue Hatchback
Hatchback del año. Adquiera hoy un producto financiero en Coop Servidores o esté al día en sus operaciones y reciba una acción electrónica con la que quedará participando. Así podrá ser uno de los 21 ganadores de tarjetas de débito con grandes premios y del más esperado, el Accent Blue Hatchback del año. Afíliese hoy llamando al 2243-9500 y participe. Patrocina Hyundai. Coop Servidores, gente ayudando gente. Somos el país más seguro de Latinoamérica. Más de 350 organizaciones criminales desmanteladas. Baja la tasa de homicidios en un 26%. Bajan en un 15% los robos a viviendas. 12.500 delincuentes han sido pasados a los tribunales de flagrancia. Esta administración ha realizado un gran esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana, atacando la criminalidad, el narcotráfico y el crimen organizado. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 6 minutos. Gracias por acompañarnos en su canal 54 en su programa Usted Decide, en este marco del plenario legislativo, que el 1 de mayo del próximo año tendrá nuevos inquilinos e inquilinas, todavía más marcado porque para este 2014 ya todos los partidos políticos tienen que cumplir con la paridad en sus papeletas. Lamentablemente muchos de los partidos están encabezando con hombres la mayoría de las papeletas, situación que podría traducirse también en que no haya poca presencia femenina si no se logran por algunos partidos obtener las segundas plazas, pero eso es tema de otro programa. El día de hoy, con nuestro invitado, el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo, analista político, queremos conversar cómo se perfila la campaña electoral del 2014, porque ya ustedes empiezan a ver en los medios de comunicación adhesiones al mejor estilo de la política de hace muchos años, grupos que se enojan de una agrupación política y se pasan a otro. Tenemos también las redes sociales, así que queremos conversar con nuestro invitado el día de hoy, buen amigo de este programa y de nuestro programa En la Esquina del Parque en versión radio y televisión. Sergio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy, faltando todavía meses, ¿cómo siente que va a ser esa campaña electoral del 2014? Buenas noches, Fernando, y a las amigas y amigos que gentilmente nos premian con su sintonía. Es una campaña que usted bien lo señalaba en su introducción, que tiene algunos elementos distintivos, diferentes a periodos o a procesos anteriores, pero que en general, por las manifestaciones que hemos ido observando, sobre todo a nivel de los medios de comunicación, da la sensación de que en otros aspectos no, digamos, diferirá mucho de lo que han sido las características de las últimas campañas, diría yo, sobre todo de las campañas que han sido fundamentalmente atravesadas por el fenómeno mediático de los medios de comunicación electrónicos. Es decir, prácticamente desde la década de los 80, sobre todo, cuando la publicidad en televisión, en radio, fue ganando cada vez más espacio, la mayoría de las campañas se han venido, digamos, caracterizando por una serie de elementos que son muy reiterados y que están muy ligados a ese fenómeno mediático. Por ejemplo, las campañas son fundamentalmente campañas muy ricas a veces en forma, pero realmente pobres en el fondo. La televisión, justamente este medio en el que estamos ahorita, no permite, digamos, que se profundice mucho en el desarrollo de ciertas temáticas, muchísimo menos cuando se trata de espacios publicitarios que además son pagados por los propios partidos políticos. Entonces, usted en un espacio de 30 segundos, la verdad es que es muy poco lo que puede decir de qué pretende llevar adelante si gana una elección. A lo sumo, lo que se hace, como ocurre en las publicidades de productos diversos, es tratar de centrarse en una o dos frases que tengan la capacidad de llegarle al imaginario social de las personas, que sean frases muy sencillas, que sean frases a la vez muy cargadas de emotividad, pero que si uno ya las analiza en frío, es poco lo que dicen. Pero son las cosas que generalmente... político. Exactamente, es el predominio del marketing político sobre lo que sería una auténtica
comunicación política, donde sí habría un espacio para una libre, digamos, competencia y difusión de ideas que le permitiera al elector, a la electora, tener mejor criterio y poder racionalizar un poco su intención de voto. Eso obviamente en medios electrónicos, sobre todo, reitero, televisión y por qué no radio, es poco probable que se pueda conseguir. El otro espacio, que sería que los medios han intentado hacerlo en el pasado, que es el tema de los debates televisivos, por ejemplo, los debates en programas de radio, por la misma mecánica tampoco logra uno, digamos, en ellos un espacio para un desarrollo muy profundo de ideas. Menos que en las últimas, por lo menos 3, 4 contiendas, hay una cantidad muy amplia de candidatos y bueno, han habido resoluciones en su momento del Tribunal Supremo de Elecciones donde, por ejemplo, establecía la obligatoriedad de que en ese tipo de espacios de debate se procurase la participación de la totalidad de los aspirantes de turno al puesto X, a la presidencia sobre todo. Y obviamente tener usted en un set a 7, 8 o 9 personas, es muy difícil, digamos, permitirles un espacio para que puedan realmente desarrollar de manera más rigurosa, más profunda, más sistemática, cuáles son sus principales propuestas. Aunado a eso, lamentablemente en las últimas campañas, algunos candidatos a la presidencia se han dado el lujo de establecer cuándo sí o cuándo no, y lo vemos, me parece, más recientemente con don Oscar Arias, claro. En la cual no permitió que la gente conociera libremente su pensamiento, porque ni a debates, casi que ni a entrevistas asistía don Oscar, y hoy pareciera que el fenómeno hasta este momento anda muy parecido con don Johnny Araya, que manifiesta que hasta octubre participará formalmente de los foros, y ni qué decir curiosamente del doctor Rodolfo Hernández, que así como nos dejó a nosotros plantados aquí en este programa en el mes de mayo, también se sucedió en algunos otros programas donde ha rehuido a la confrontación de ideas. ¿Será acaso, Sergio, que vayamos a tener esos elementos otra vez presentes en la campaña? Bueno, vamos a ver, el tema es que, centrándonos en el asunto de los debates televisivos adquieren importancia sobre todo a partir de la elección de los Estados Unidos que permitió la llegada a la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. De hecho, fue uno de los primeros debates que se transmitió, el que sostuvo Kennedy contra el entonces candidato perdedor Richard Nixon. De ahí en adelante se ha convertido en un instrumento, digamos, para quedar a mitad de camino entre lo que sería el ejercicio de difundir en profundidad, como decía hace un momento, las ideas de cada uno, y quedarnos en el otro extremo de la publicidad propiamente del marketing. Lo que pasa es que los debates usualmente tampoco permiten, digamos, poder palpar a profundidad qué es lo que cada persona está realmente pensando, porque además la misma mecánica de los debates no lo permite, además lo haría poco atractivo desde el punto de vista de estrategia de televisión, espacios donde cada persona, no sé, dispusiera de 1 hora o 2 horas para prácticamente hacer un monólogo. Entonces la riqueza del debate es más bien la confrontación, pero una confrontación que justamente, otra vez, prima más la forma que el fondo. Ahora bien, porque además la temática que la define el medio, claro, con algunos temas. Nada más lo interrumpo, don Sergio, porque alguien está en línea que quiere participar con nosotros. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Luis Bolaños. Adelante, don Luis, ¿de dónde nos habla? De Cartago. Adelante, lo escuchamos. Bueno, al final lo que usted estaba diciendo, que el medio decide la tónica de lo que está hablando el político. Lo que yo digo, estando en la embajada americana, lo que los gringos piensan de la política costarricense, siendo ellos y reconociendo ellos que este país es uno más de sus patios traseros. Estando en la embajada estadounidense, es como estar en Estados Unidos. Ellos no operan, no declaran impuestos aquí, no pagan el seguro social, no se aplica ningún reglamento de aquí dentro de la embajada norteamericana. Después, lo que llaman votaciones, según ellos, es una verdadera encuesta. Es ver las papeletas, por quién votaron, pero
que no decide, este pueblo no decide quién queda. Un partido político elige un candidato que es su títere y lo muestra al público, pero ya se ha hecho una negociación interna, como dicen los norteamericanos. El Fondo Monetario, nosotros negociamos con ese partido, negocia la Santa Mafia, que sería la Iglesia Católica, negocia el narco, negocian transnacionales, negocian grupos empresariales. Primero en la cola y poderosos para decirle al partido que eligieron y que van a montar a su candidato sus responsabilidades con ellos. Porque el aparato estatal, lo que es ya la elección de un candidato, este va a ocupar un puesto, pero el aparato que está vigilado y que lleva una directriz, esta persona que quedó no puede cambiarlo, porque ya hay una fuerza sobre ese aparato que está ejerciendo una función. Entonces, las fiestas que habla usted de la que la gente vota, usted puede pagar $20 millones a varios barrios para que voten por alguien y decir que compró un voto, como la Iglesia Católica hace donaciones fuertes a templos cristianos para que lean la Biblia. Pero todo eso es una falsedad, señor. Y yo se lo he preguntado a Figueres Olce, se lo he preguntado a Luis Alberto Monge, se lo he presentado a don Rolando Araya, a Méndez Marta, y conmigo me dicen, no podemos ser tan descarados de decirle a la gente que su voto no vale, porque la verdad no enriquece a nadie y no vende. Lo que hace es más destrucción. Hay que crear un romanticismo en las mentes de ellos, que piensen que están haciendo lo que ellos quieren. Solamente hacen lo que hay una directriz que se ejecuta, que es la que nosotros usamos. Entonces, su título que dice, usted decide, usted decide si sale de su casa a perder el tiempo afuera, en eso que se llama fiesta de votación, o simplemente elige la otra opción de ser un pueblo unido, pensante, y no importa quién quede, va a tener que hacer un buen gobierno como contrapeso de ese pueblo pensante y unido. Muchas gracias, don Luis, por su pensamiento. Don Sergey, yo retomo, digamos, puede que no comparta en extremo lo que dice don Luis, pero sí hay una sensación, una percepción mayor, porque para quienes hemos estado cercanos al quehacer político, porque nos gusta, siempre hemos escuchado alguna de estas voces disidentes. Claro. Pero ahora pareciera, don Sergio, que son más esas voces disidentes, producto de que hay mucho más información, y eso lo uno a lo que significa las redes sociales para esta campaña. No, esos son, bueno, los elementos, digamos, propios de esta campaña. Ya lo parafraseaba el ministro actual de Comunicación y Enlace Institucional, don Carlos Roversi, que decía que su administración había sido la primera que le había tocado prácticamente ejercer el gobierno ya con las redes sociales completamente arraigadas en nuestra realidad y en nuestra cotidianeidad. Ciertamente hay elementos que hacen de esta campaña una campaña muy distinta, y es que, como usted bien nos señala, hay una tremenda posibilidad de la gente de acceder a información. Ahora, eso no significa también tener certeza de poder saber interpretar adecuadamente esa información. Yo creo que más bien hay algunos especialistas en este tema que señalan que lo que tenemos es una especie de más bien saturación de información. Es tanta la información que existe que prácticamente no hay tiempo ni para procesarla y mucho menos para poder estudiarla con profundidad e interpretarla adecuadamente. Entonces estamos ante una gran paradoja que creo las redes sociales de alguna forma también están evidenciando, y es que hay mucho de qué opinar, pero es tanto que no se puede abarcar con la rigurosidad correspondiente. Entonces lo que se está es comentando de todo, pero de manera muy general y de forma muy efímera, reforzando con eso la superficialidad que ya de por sí los medios de comunicación electrónicos habían, digamos, instaurado, y que en la política no ha sido la excepción, como veníamos mencionando. Además, interlocutores superficiales totalmente en medios, en redes sociales, que a veces, como dice usted, por una saturación de información o adrede, hacen lecturas que no son, no porque las de uno sean las correctas, pero cuando 10, 15 vemos un tipo de lectura y encontramos a uno solo,
sentimos que hay un sesgo que busca también influenciar al lector rápido o al que ahora ha encontrado en las redes sociales la posibilidad, entre comillas, de informarse. Claro, eso es muy importante y el señor de alguna forma lo mencionaba. O sea, las formas de manipulación siempre han existido, de hecho, con el debido respeto y que no me malinterpreten, pero el marketing es en sí mismo una manera de, vamos a ver, de inducir a las personas a tomar ciertas decisiones, al margen del tema político. O sea, cuando a usted le ofrecen un producto X, obviamente le van a ofrecer solamente las partes positivas o les van a maximizar las aparentes partes positivas, le van a minimizar o del todo les van a tratar de evitar mostrar las partes no positivas, porque el objetivo es muy simple, es lograr que la mayor cantidad de personas, literalmente hablando, compren ese producto. Bueno, eso aplicado a la política ha sido exactamente lo mismo. Y con redes sociales hay que tener muchísimo cuidado, usted lo acaba de señalar, porque vamos a ver, si bien es cierto, el acceso a Internet y por ende el acceso a redes sociales en este país es bastante alto, si se compara con el resto de América Latina, también es cierto que no todo el mundo interviene en todo y que muchas veces con un pequeño grupo que tenga una beligerancia muy activa en un determinado tema, tomando en consideración además lo que ya dicen algunos estudios de que en redes sociales lo que no genera reacción en la primera hora y media después de posteada la información base no lo va a generar, entonces consciente de eso, en esa hora y media del estudio, que es un promedio lógicamente, en esa hora y medio promedio, esa gente que está bien posicionada bombardea y entonces recrea una realidad que no necesariamente es reflejo de la realidad real, valga la redundancia, porque crea la sensación de que todo el mundo va por esa línea, para plantearlo en términos más simples, y no necesariamente eso es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso, y los políticos sobre todo, y las oficinas de comunicación de esos candidatos, tienen que tener mucho cuidado de no creer, es decir, no tienen que desdeñar, pero tampoco tienen que sobreestimar lo que en redes sociales se diga. Así como en el pasado se ha, respondido mucho a lo que las encuestas digan, parafraseando lo que decía el señor, y muchas veces algunas políticas públicas y algunas estrategias de campaña han cambiado en función de lo que las encuestas señalan, y también eso es bastante arriesgado porque no hay certeza de que esas encuestas representen realmente lo que quieren proyectar. Ahora con el tema de redes sociales hay que tener también mucho ese cuidado y que no crean que porque de repente bombardean a un X candidato con cierto tema, eso es reflejo de que la sociedad en su conjunto está pensando eso que en esa red social en ese momento se está planteando. Pero sí no hay que conocer que esto va a jugar un rol diferente, que va a fortalecer aún más el tema comunicacional en las campañas. Lo que pasa es que, bueno, habrá que analizar bien ya el impacto una vez pasada la elección, pero aún en estos tiempos en que los medios de comunicación han sido tan importantes, y a eso era lo que yo me quería referir con el tema de los debates, cuando usted me hacía la acotación de que don Oscar Arias, por ejemplo, no había querido participar en espacios de ese tipo, y que ahora aparentemente don Johnny tampoco, y en su momento el doctor Hernández tampoco. Realmente, si uno lo ve en términos de costo-beneficio, podríamos decir que si fue una estrategia de los asesores de campaña de don Oscar, le surtió efecto, porque al final fue el que ganó las elecciones. Es decir, muchas veces, y eso sí se dice, que cuando usted va de primero en las encuestas o en la intención de voto, según los estudios de opinión, tiene que exponerse lo menos posible, porque justamente en este esquema en el que no hay verdadero espacio para una difusión profunda de ideas, en donde lo que importa es la forma más que el fondo, hay que tener mucho cuidado con las formas, y entonces la apariencia juega un rol fundamental, y puede ser que usted por querer cubrir todos esos espacios mediáticos termine más bien creando reacciones negativas que puedan ir en contra de su propia aspiración. Entonces se considera que cuando usted va de primero tiene que ser muy selectivo en determinar en qué espacios va usted a exponerse, porque se supone que los que vienen detrás van a buscar esos espacios justamente para tratar de golpear a ese que va de primero y van a procurar literalmente bajarlo de esa posición de privilegio. Y adicionalmente nos hace una terrible lectura que podría ser cuánto le interesa a la gente los debates, cuánto le interesa el tema de fondo, que es ya un análisis de triste realidad país,
que lo vamos a conversar ahora después de que vengamos de nuestro corte comercial, 9 de la noche con 25 minutos. Usted está en su programa Usted Decide, en su canal 54. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Somos el país más seguro de Latinoamérica. Más de 350 organizaciones criminales desmanteladas. Baja la tasa de homicidios en un 26%. Bajan en un 15% los robos a viviendas. 12.500 delincuentes han sido pasados a los tribunales de flagrancia. Esta administración ha realizado un gran esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana, atacando la criminalidad, el narcotráfico y el crimen organizado. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Bueno, señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? A Coronado. ¿Y por dónde prefiere que nos vayamos? Por donde sea. Pero me voy aquí por dentro. Ay, me da igual, usted es el que sabe. Bueno, señorita, usted es la que manda. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Los sábados a las 3 de la tarde están invitados para encontrarnos en la esquina del parque con Fernando Fight en Radio Costa Rica, donde conversaremos acerca de temas de interés cantonal, nacional e internacional y donde su opinión es lo más importante. Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fight, los sábados de 3 a 5 de la tarde por Radio Costa Rica, 930 AM y por www.radiocr.net para Costa Rica y el mundo. Los esperamos. Hola, soy Fernando Fight y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fight, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Somos el país más seguro de Latinoamérica. Más de 350 organizaciones criminales desmanteladas. Baja la tasa de homicidios en un 26%. Bajan en un 15% los robos a viviendas. 12.500 delincuentes han sido pasados a los tribunales de flagrancia. Esta administración ha realizado un gran esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana, atacando la criminalidad, el narcotráfico y el crimen organizado. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 28 minutos. Les recordamos nuestros números telefónicos: 905-254-5454. Ya vimos toda la secuencia, llegamos ahí. Y 8717-2424 si quiere por mensaje de texto. De hecho, nos ponían un mensaje de texto, no nos tenía el nombre. Dice: según fuentes fidedignas, en la última encuesta de Sid Gallup, que será publicada en esta semana, el candidato de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández Gómez, cierra distancias con el liberacionista Johnny Araya y se coloca a tan solo 5 puntos de diferencia, empatando así la contienda electoral prácticamente. Bueno, es un amigo, amable televidente que nos lo pone, esperaremos para ver si así resulta. Pues yo creo que lo contratamos como fuente fidedigna por la información que nos está dando. Don Sergio, hay un elemento adicional. Terminando lo de redes sociales y lo de los debates. Por un lado, el tema de que los debates no hayan causado mella en la decisión final, claro, podría significar que el electorado no le interesa, que es el mismo grupo que seguimos los periódicos, ciertas publicaciones y ciertos programas, pero el grueso del electorado no lo sigue. Y ahora se me viene a la mente también que nunca hemos escuchado una medición de rating
de las encuestas, hasta donde yo me acuerdo, de que los medios de comunicación midieran cuánta gente estaba viendo el debate presidencial. Versus eso, la red social para este segmento que sí le gusta los debates, se convierte en un arma peligrosa para los candidatos, claro, porque sí van a tener que plasmar en un títer en 140 caracteres una idea o un proyecto, y ni qué decirlo en el mismo Facebook, donde van a tener que explicar o donde la gente va a pedir más explicaciones. Tendrán que ser más cuidadosos porque estamos claros que los candidatos presidenciales no son los que van a estar contestando, pero por supuesto. ¿Cómo en esta democracia nuestra hacer ese balance de que es un grupo y algunos creemos y desearíamos, y en eso yo tengo que aceptar con el señor de Cartago, de que aspiramos a que la gente se preocupe y decida, pero cada vez el actuar político pareciera que más bien aleja a ese tipo de gente? Sí, bueno, eso que usted plantea es muy interesante y muy válido. O sea, me parece que efectivamente, usted lo ha señalado, hay un segmento de la población que es la que realmente se ocupa de estos temas, porque además tenemos que recordar algo. Bueno, de acuerdo a las encuestas y a los estudios de opinión, hay un alto porcentaje de personas, creo que es el segundo a nivel de porcentajes, que en este momento dice o no tener partido de predilección, que eso no estaría mal, más bien podría ser un sinónimo de esperanza, de que es gente que quiere, antes de decidirse, barajar bien y de tomar la decisión. Política. Exactamente, madurez política, tomar la decisión de una manera más racional. Pero hay un segmento importante de ese porcentaje que lo que ya, como usted bien señaló, tiene decidido es no ir a votar, porque justamente se siente asqueada, se siente hastiada. Es un segmento de población que considera que la política y lo político prácticamente no le va a cambiar su entorno inmediato y por tanto prescinde de eso. Y porque además, como hablaba yo con don Jorge Alfaro de Flaxo, las decisiones que se toman no repercuten en nada, mi participación no afecta en nada en esa toma de decisiones. Sí, exactamente, ahí eso es un tema muy sensible, ¿verdad? Porque, y sin embargo le voy a decir algo, no repercute aparentemente en nada, pero la no participación puede repercutir. Yo lo he señalado en algunas ocasiones, de que nuestro sistema electoral, concretamente en lo que a elección de presidente se refiere, puede ser un arma de doble filo para el que cree que no yendo a votar está logrando algún cambio. ¿En qué sentido? En el sentido de que si usted no va a votar, amiga y amigo que nos escucha, o acude a las urnas pero vota en blanco, o anula su voto, eso no se contabiliza en la definición final de los votantes y por ende de quién obtiene el primero, el segundo y los demás lugares que estén en disputa. Me explico, la Constitución y el Código Electoral señalan que aquí se gana con una mayoría que llaman mayoría absoluta especial, es decir, una mayoría de votos que no es el 50% más uno, que es, digamos, lo que se conoce como mayoría absoluta en otros países, sino que es una mayoría especial de un 40%. Es decir, aquella persona que alcance el 40% de los votos queda automáticamente electo presidente. Lógicamente, si hay dos que superan ese umbral, el de los dos que más porcentaje haya conseguido es el que termina ganando. Pero el punto es que ese 40% se calcula única y exclusivamente con base a los votos válidamente emitidos. Es decir, quitamos los blancos, quitamos los nulos. Y por supuesto el abstencionismo que ni siquiera entró a jugar. ¿Qué son votos válidamente emitidos? Usted que acaba de señalar, aquel voto donde está claramente manifiesta la intención del elector, ya sea que votó por el candidato A, el candidato B, el candidato Z. Entonces, se los pongo siempre de una forma un poco caricaturesca, si al final de la jornada de un padrón electoral de 2 millones de personas, que creo más o menos en esa cifra, un poquito más va a rondar el padrón de esta oportunidad, voy a poner en términos caricaturescos, pero con esto quiero ilustrar la gravedad de lo que quiero decir. Solo llegaron a votar 10 personas, si de esas 10 personas, 4 votaron por un único candidato y las otras 6 se dispersaron, esos 4 votos representan el 40% de los votos válidamente emitidos. Entonces,
con 4 personas de 2 millones de personas, claro, estoy aquí haciendo una fábula, pero con 4 personas de 2 millones de personas, una persona podría erigirse como presidente con el 40% de los votos válidamente emitidos. Su legitimidad va a ser 0, pero está legalmente constituida. Entonces, cuando las personas aducen que no van a ir a votar porque no los convence ninguna de las alternativas que hay, están en todo su derecho de creer eso, pero lo que no saben es que le están haciendo un favor a quien vaya en ese momento de primero o al que termine de primero. No me interesa en este momento precisar quién, pero al que vaya de primero le van a hacer un favor. Entonces, ¿cuál sería, digamos, si el que va de primero no es el candidato de su predilección? Bueno, entonces trate de votar por otro que usted sienta que tiene los elementos, digamos, adecuados por lo menos para que su voto usted no sienta que lo desechó o que lo desperdició. Puede darse un caso, y si esa encuesta que le señalaron a usted fuera cierta, podría darse un caso de que se repita lo de 2002, cuando por primera vez en la primera ronda en Costa Rica no se alcanzó el 40% y tuvo que acudirse a una segunda ronda que se tendría que llevar a cabo el primer domingo del mes de abril donde de ahí 2014. Sí, al existir 2 ganaría simplemente Claro. el que saque un voto más. Exactamente, porque es la mitad más 1, en el peor de los casos que fue una elección sumamente reñida. Pero bueno, el tema, volviendo a la inquietud entonces de si la gente que realmente le interesa esto es la que podría eventualmente decantarse por uno u otro en función de un debate. Me parece que es cierto, porque la mayoría de las personas cuando ven un debate, y esto está ya probado inclusive en los Estados Unidos de América, que es donde más esta técnica se ha utilizado, generalmente lo que ven de los candidatos no es sus propuestas, que reitero, muchas veces por la misma mecánica del debate no tienen la suficiente oportunidad de desarrollarlos, los temas en profundidad, sino que muchas veces se dejan ir por la forma, por lo que ven, por la manera en que un candidato reaccionó, si se mostró enojado, si se mostró tenso, si logró mantener lo que llamaríamos un equilibrio emocional ante un determinado tema que era un poco, digamos, álgido o candente. Pero sobre todo, y esto está comprobado, muchas veces las personas ni siquiera se hacen un criterio propio de lo que están viendo directamente en el debate, sino que generalmente en Estados Unidos sí se estila mucho. Después del debate viene un panel de expertos que hacen una interpretación de ese debate. Y entonces lo que los medios, sobre todo escritos, cubren al día siguiente es lo que esos expertos dijeron del debate. Y es lo que muchas veces le queda más al ciudadano o a la ciudadana que observó el debate. No tanto su propio criterio forjado a partir de lo que vio en el debate, sino la interpretación o la mediación que de ese debate hicieron unos, entre comillas, expertos. Me parece recordar, bajo ese formato, ya hace algunos años, especialmente creo que Canal 7 trató de hacerlo, porque creo que todavía lo siguen haciendo, pero ya no con una cantidad de analistas, sino que se han quedado con 1 o 2, pero me parece, yo no sé si será la campaña, creo que de 1994 de don José María Figueres, recordar a don Javier Solís y a otros 3 personajes que ahorita se me van, no sé si don Víctor Ramírez también, y creo que un par más, pero era un panel grande que entraba a analizar. Ahora últimamente nos hemos quedado sin demeritar que cada medio de comunicación tiene su ficha, y usted ve a don Víctor Ramírez en Canal 7 y usted ve a don Constantino Urcullo en Canal 6, pero igual no hay como ese debate también dentro de especialistas. Insisto, yo no sé si será también que los medios de comunicación se dicta que el mercado es poco y que no ha resultado atrayente. Entonces, avanza el tiempo, yo creo que vamos a aprovechar para que hablemos más de seguido, de ir nuevamente a nuestro último corte comercial, para poder analizar algunos fenómenos que por modificaciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones ilegales puedan afectar la campaña. Por ejemplo, el que ya no haya una lista de candidatos a diputados por las cuales, por lo menos el que quería leerla el día de las elecciones, o el tema de los bonos de la deuda por la acción presentada a la sala, y entonces todos estos elementos del marketing, de la televisión, ¿quiénes los van a poder accesar? Y en realidad, ¿qué cantidad vamos a tener de información en esa? Así que
9 de la noche con 39 minutos, último corte comercial. Regresamos a su programa Usted Decide aquí en Canal 54. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Somos el país más seguro de Latinoamérica. Más de 350 organizaciones criminales desmanteladas. Baja la tasa de homicidios en un 26%. Bajan en un 15% los robos a viviendas. 12.500 delincuentes han sido pasados a los tribunales de flagrancia. Esta administración ha realizado un gran esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana, atacando la criminalidad, el narcotráfico y el crimen organizado. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Somos el país más seguro de Latinoamérica. Más de 350 organizaciones criminales desmanteladas. Baja la tasa de homicidios en un 26%. Bajan en un 15% los robos a viviendas. 12.500 delincuentes han sido pasados a los tribunales de flagrancia. Esta administración ha realizado un gran esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana, atacando la criminalidad, el narcotráfico y el crimen organizado. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Buenos días, señora. Sí, buenas. ¿En qué puedo servirle? Sí, ¿me da el diario? Claro que sí, pero ¿qué le ponemos? Lo que sea, lo que sea. Frijolitos, arroz... Ay, no sé, usted sabrá. Bueno, de ahí, doñita, usted manda como usted quiera. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar el programa Usted Decide aquí en Canal 54, igualmente por www.usteddecide2014.com. También invitamos a visitar nuestras redes sociales. Usted busca Usted Decide en Facebook. Igual, ya ahorita don Anthony nos va a ayudar para que en la parte baja de la pantalla, más fácil que lo que yo le digo, usted pueda visualizarlo. Igualmente nos pueda buscar en el canal de YouTube como Usted Decide 2014, donde puede ver los distintos programas, los 23 programas anteriores, y en unas 48 horas pueda usted estar viendo ya nuevamente este programa, este número 24. Igualmente nuestra página web www.usteddecide2014.com. Don Sergio, el Tribunal Supremo de Elecciones toma la decisión de que en la papeleta para diputados de estas elecciones del 2014, y parece que con el visto bueno de una gran mayoría de partidos políticos, no vendrán los nombres de candidatos a diputado. Para quienes tenemos alguna buena memoria, no nos jactamos de tenerla, ya lo habíamos vivido en las elecciones municipales, cuando todavía creo que para la elección de 1990, en las elecciones municipales nunca habían venido las listas, sino que era en una pared a las afueras de la Junta Electora de Votos. ¿Afectará eso el proceso electoral del mismo día de la elección? ¿Será un elemento para tratar de hacer más ruido con los candidatos a diputado? ¿O es la mejor solución para los partidos políticos de que la gente no tenga ni que leer los nombres?
Bueno, sobre ese tema hay mucha polémica. He escuchado voces muy respetables de gente que está completamente en contra, aduciendo esto último que usted acaba de señalar, de que prácticamente es una forma de disimular o de ocultarle al elector cuáles van a ser sus potenciales representantes en el próximo Parlamento. Yo tengo mi criterio al respecto. Me parece que, vamos a ver, para comenzar, el sistema de elección en Costa Rica impera o está, digamos, diseñado por lo que se conoce técnicamente como una lista cerrada y bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted aquí en Costa Rica tiene la opción de votar, en el caso de la elección de diputados, por un único partido político, de los muchos que puedan haber en la papeleta de la provincia donde le toque votar. No puede alterar la votación ni al interior de esa papeleta y además con su voto está prácticamente votando por la totalidad y por el sistema de asignación de curules, que es un sistema de representación proporcional, empleando las figuras del cociente y subcociente. Entonces posiblemente su voto termina muchas veces permitiéndole al que va de primero o al que va de segundo acceder, y quizá usted, si conocía a alguien y era el cuarto o quinto de esa papeleta y fue a votar creyendo que con su voto iba a lograr que ese cuarto o quinto terminara siendo electo diputado o diputada, se queda, digamos, con la insatisfacción de que no lo consigue. Pero bueno, ese es el sistema y así está diseñado, y hay toda una serie de planteamientos para modificar eso. Se habla del voto preferente, se habla de un sistema mixto al estilo alemán, en fin, hay muchas otras alternativas que podríamos ventilar en otra oportunidad. Pero entonces, con ese sistema, que es el que está establecido, la verdad, vamos a ver, el que vengan o no vengan los nombres no me parece que haga mayor diferencia, porque reitero, o sea, si de nada me vale a mí, digamos, saber que en el puesto en San José eligen, creo que son 19 diputados, y que en el puesto 10 va una persona a la que yo conozco, y que por esa persona que está en el puesto 10, yo emito el voto por ese partido político, pero posiblemente por la cantidad de votos en conjunto que ese partido logre conseguir en esa elección, a lo sumo elegirá 4 o 5 de esa papeleta. O sea que ese voto, si se supone que lo dice personalizado, no está surtiendo ningún efecto. Entonces, más bien lo que se está viendo afectado, y hay que ser así de sinceros, es el ego de algunos que les gustaba por lo menos ver su nombre estuviera en el lugar 19, 17, claro, 5 de cualquiera de las papeletas con opción o no a salir. Porque en realidad, como dice usted, don Sergio, en esos 2 minutos que creo que calcula el Tribunal Supremo de Elecciones, muy posiblemente lo único que se daba es tal vez aquellos que sí iban claramente a manifestar por quién no querían votar, rayaban, marcaban y hacían directamente en esa papeleta de diputados. Exactamente. Entonces, con el sistema de lista cerrada y bloqueada, la verdad es que para mí, reitero, respetando los criterios diferentes, pero para mí no hace mayor mella que estén o que no estén los nombres. De todas formas van a estar pegados al lado de, inclusive, usted lo acaba de señalar, para votar hay un tiempo estipulado, inclusive por el Código Electoral. Entonces, en esa, digamos, disponibilidad de tiempo tan estrecha, tampoco usted tiene como la posibilidad de ponerse a repasar. Imagínese que usted tendría que ponerse a repasar los nombres de todas las papeletas, de todos los partidos que estén en esa papeleta, y si son, por ejemplo, en este momento hay inscritos solamente a escala nacional como 13 partidos políticos, que cada uno de ellos va a tener que tener una papeleta a diputado en cada provincia, porque están inscritos a escala nacional. Pero adicionalmente a eso hay partidos inscritos a escala provincial. Entonces quiere decir que en una papeleta usted podría llegar a tener hasta 18 diferentes alternativas. En 2 minutos, que además usted tiene que emitir el voto, sí, no va a ser posible que usted analice todo eso. 18 opciones con 19 nombres. Exactamente. ¿Cómo se va a poner usted a leer eso? Entonces yo creo que más bien, si de verdad uno va con esa intención de por lo menos saber cuáles son las personas que están en la papeleta del partido al que usted pretende apoyar, bueno, va a estar ese listado pegado en la pared y con más calma, sin la premura de que tiene que terminar en el tiempo estipulado por ley, puede revisar con rigurosidad, con tranquilidad esos nombres. O el ejercicio que hemos querido aquí insistir, que revise mucho antes claro, quiénes son los candidatos. Claro, eso sería lo primordial. Tenemos otra llamadita, estamos en el final del programa, pero buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Luis Rivera.
Adelante, lo escuchamos. Mire, el señor que está ahí a la par suya está equivocado, porque uno tiene que votar por los mejores. Y si en una papeleta están un montón de inexos, entonces hay que votar por ellos. Jamás. Pero uno tiene que buscar los mejores representantes para este país. Por eso es que la Asamblea Legislativa está mal constituida siempre. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Yo creo que igual le permito a don Sergio la aclaración. Tal vez quisiera aclararle. Obviamente a mí me encantaría que esas 57 curules que están a nuestras espaldas estén integradas por la mejor gente, como usted muy bien lo señala. Yo no estoy diciendo que hay que votar por cualquiera. Lo que estoy diciendo es que el sistema electoral costarricense estableció, y eso se puede modificar, y de hecho hay muchas propuestas para modificar, pero actualmente estableció el sistema de lista cerrada bloqueada. Entonces, si usted quiere votar por el mejor, pero ese mejor a su criterio, porque también eso es muy subjetivo, pero digamos, usted quiere votar por el que usted cree que es el mejor, y está en la papeleta del partido X, pero está en el puesto 7, ok, usted puede y tiene todo el legítimo derecho de ir a votar por esa persona que está en esa papeleta, pero usted directamente no está votando por esa persona, está votando por la totalidad de la papeleta en la cual está esa persona ahí presente. Para seguir con sus propias palabras, pudiera ser que los 6 anteriores sean 6 ineptos, pero lamentablemente usted, por querer votar por el que iba en el séptimo, que a criterio suyo es el que tiene los méritos, está impulsando, le guste o no le guste, a los 6 que están antes que ese séptimo lugar. ¿Por qué? Porque ese es el sistema como está. Entonces, el tema sería que los partidos, que eso ya es un asunto de los partidos, tendrían que buscar que la mejor gente sea la que se integre en sus papeletas. Y la forma, tal vez, para minimizar esto, es que ustedes, como bien nos señalaba aquí don Fernando, puedan revisar, por ejemplo, en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones van a estar, si los partidos desde luego lo hacen, van a estar los nombres, los perfiles de esos candidatos, de los distintos partidos que así decidan transmitirle la información al tribunal. Ahora, o analizar también los bloques, claro, para que además, más que una persona, ojalá pudiéramos identificar en las distintas agrupaciones grupos de buenos candidatos. Por supuesto. Entonces usted podría entonces sentirse, don Luis, más tranquilo. Final casi del programa, pero tenemos otra llamadita. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches, señor Pais. Mi nombre es Víctor Barrantes. Un gusto saludarlo, don Víctor. Nos quedan 3 minutos, tiene 1 minuto para que lo que quiera plantearnos. En medio minuto hago mi disertación y muchas gracias siempre por permitirnos participar. Yo creo que en ese aspecto, como dijo el caballero, bueno, yo no sé si el señor que está allí, porque llegué un poquito tarde, es del Tribunal Supremo de Elecciones. Y lógicamente todo lo tenemos que justificar para que el pueblo vaya a votar. En 2 minutos empeñamos nuestra familia, nuestro patrimonio y todo lo demás, porque después volveremos a ser esclavos de la clase política y económica dominante. Pero con respecto a esto de los votos, nunca se ha querido hacer una reforma, una modificación, en el sentido de que usted pueda votar por una persona que usted considere que es la que va a representar sus intereses. Claro. Pero en esta forma lo único que se pretende es mantener el status quo, es decir, el orden de cosas establecido. Los ricos, los empresarios arriba y el pueblo siempre manteniendo a esta clase mediadora de la clase trabajadora. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, don Víctor. Yo muchas veces no compartimos algunos de los criterios. Yo hoy tengo que manifestarle, bueno, don Sergio es politólogo, no es del Tribunal Supremo de Elecciones, y yo tengo que manifestarle, don Víctor, que yo comparto con usted hoy total y abiertamente que necesitamos un cambio en el sistema de votación. Por supuesto. Y parece mentira que una institución que por lo menos yo estimo mucho y que aquí siempre enaltecemos, como es el Tribunal Supremo de Elecciones, se haya opuesto tan vehementemente también a la posibilidad, porque recuerdo hace unos meses traer expertos para hacer un foro en contra del voto preferente. Yo sé que tiene complicaciones, pero me parece que tenemos que probar algunos cambios en el sistema, don Sergio. Sí, no, yo comparto lo que los dos señores han indicado, o sea, el sistema de listas bloqueadas, cerradas, que es lo que impera en nuestro país y no de ahora, prácticamente de 1949 a la fecha,
con la Constitución del 49 para acá y la legislación electoral, primero del 53 y después del 2009, se ha mantenido eso intacto. Justamente ha, digamos, permitido que los partidos políticos en sus procesos internos sean los que realmente hagan la selección, y que lo que los electores hagamos el día de la elección general es solamente ratificar lo que ya está establecido. Yo lo pongo a manera de ejemplo. Es como cuando usted va a uno de esos restaurantes de comida rápida y pide un combo. O sea, usted no tiene la posibilidad de seleccionar su combo. O escoge el combo 1 o escoge el combo 2, pero no puede hacer una mezcla. Es exactamente lo mismo. Ahora, sí creo que es importante corregir eso. Ciertamente aquí no hay una responsabilidad directa del elegido, o sea, del diputado electo con sus electores, porque ni siquiera, y ese es un tema muy importante que lamentablemente no nos va a dar chance, muchas veces yo escucho a legisladores, inclusive del periodo actual, decir que ellos votan o no votan porque representan a un sector y que tienen que ser leales a ese sector, porque ese sector supuestamente es al que ellos los tienen ahí colocados. Y yo podría decir que con el sistema que está actualmente, ningún diputado de los 57 puede con certeza decir quiénes son el grupo de electores al cual ellos se deben, porque finalmente es una elección por partido, donde, por ejemplo, los votos de un cantón que posiblemente iban encaminados a un candidato que no resultó electo, terminan por este sistema existente, permitiendo que otro sea el que quede electo. O que su discurso se cambie cuando les conviene, de que son diputados nacionales y no representan a los partidos. Exactamente. Y les permiten declararse independiente, sí, generando, con todo el respeto, un insulto a ese grupo de ciudadanos que votó, aunque sea por ese combo, porque al hacerse independiente ya está traicionando a esos pocos o muchos votos que votaron sí por una visión de un partido, por ese combo. No, eso es otro tema que también tiene mucha polémica, porque es electo usted por partido, pero ya en el ejercicio de su función prácticamente a segundo plano. Ni provincial ni por partido, termina, dice la Sala Constitucional, como un diputado nacional. Exactamente. Bueno, hoy hemos tratado de conversar, don Sergio, y agradecerle su presencia esta noche, un poco de lo que se vislumbra en la campaña. Creo que se nos quedan temas pendientes, pero como siempre, ya no le digo que la primera es la segunda, más no la última vez que esperamos que esté por nosotros. No, muchísimas gracias, y a las y los amigos. A ustedes que están en sus hogares, muchas gracias. Gracias por preocuparse por su país. Decía don Víctor Barrantes, que nos llamó, que en 2 minutos entregamos casi que el país y que después se acaba. Bueno, prepárese para esos 2 minutos, para que cuando usted tenga que tomar esa decisión, que para algunos es importante y para otros no, la tome de la mejor manera. Y aquí vamos a tratar de ayudarlo en lo que resta de la campaña hacia el 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco su sintonía y le deseo una feliz semana y, por supuesto, el jueves un feliz Día de la Madre para las que los tienen con vida y para los que no, que puedan elevar una oración al cielo por ellas. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.